Hola chicos, ¿cómo están? Core dice, hola bro, sería interesante que dieras una clase de lo que son los espacios de Hilbert, una pequeña clase de lo que se ve en un doctorado. Pucha, pero es que los espacios de Hilbert igual se estudian en un curso completo, pero en análisis funcional, entonces igual hacer una clase de eso solamente es complicado. Pero básicamente los Hilbert son espacios de Banach, ¿sí? Solamente que son completos con la norma que proviene de un producto interno, ¿sí? Como R, bueno, los de dimensión finita es facilito. Y en el doctorado depende de la especialidad. O sea, al menos yo en el magíster lo que vi fue cosas con sistemas dinámicos. Hola Manu. Sí, con más que sistemas dinámicos, sistemas hamiltonianos. Esos son los que tienen que ver con física más que nada. ¿Sí? A todos estos chiquillos, ahí está el correo para que me manden dudas. No sé si me han mandado. A ver. No me han mandado nada. Sí, el correo. A verlo. Ahí está. Ahí si quieren me mandan algún certamen anterior que quieren revisar o si quieren me mandan, no sé, pues listados o algún ejercicio en particular que tengan duda. Sí, esa es la idea. A matemáticas y algo más, arroba gmail.com. En el grupo vi que tenían varias dudas, ahí podrían mandarlas, pues aprovechen. Para los que se vienen recién incorporando, estoy esperando dudas. Así que si es que tienen alguna duda o alguna guía o algún certamen anterior que quieran revisar, mándenmelo al correo, al que está ahí. Aquí. ¿Vale? Que ahí veo que se están conectando más. Ahí me llegaron algunos ejercicios. A ver, los voy a pasar al iPad y vemos. Me enviaron, creo que del listado. Ya, pero igual.
día es 16. Ya, eso. De esos ejercicios, ¿cuál les tincaría hacer? ¿Hay alguno que quieran mirar en particular o cualquiera? Aprovechen de usar el chat también, chiquillos. No pasa nada. ¿El E? Ya, pues hagamos el E. Dice, oh, la resolución de la foto está más o menos nomás, ya, pero no importa, igual se logra. B y C. Bueno, dijeron el E primero, después vemos el B y C. Pero la idea es siempre la misma, así que ahí vamos a ir viendo. Ya. El enunciado dice estudiar recorrido, inyectividad y sobreyectividad. ¿Sí? Define inversa de aquellas que son biyectivas. En caso de no ser biyectiva, realiza las restricciones de modo que se mantenga el recorrido, luego defina la inversa de la restricción. Ya. Dominio no es necesario, ¿cierto? Porque lo dan. ¿Cuál es el dominio en este caso? Eso de ahí. ¿Sí? Ya, entonces, ¿cómo se define el recorrido de una función? Partamos por eso. 1. Recorrido de la G se llama. Esta era la E. ¿Sí? La definición de recorrido, en palabras simples, sería todos los elementos a los que nosotros podemos acceder, ¿cierto? A los que podemos llegar. Pero ¿cuál sería la definición formal? Voy a escribirle y después lo explicamos. Ya, esa sería la definición de recorrido, ¿cierto? ¿Qué es lo que dice? El recorrido de una función son todos los números reales. Son todos los números reales tales que tenga una preimagen en el dominio. Eso es. O sea, que exista un elemento del dominio que al insertarlo en la función me dé ese número real. ¿Ya? Es básicamente eso. Son todos los elementos del codominio, en este caso, los reales, que tienen preimagen en el dominio. ¿Vale? Ya, entonces, ahora, ¿cómo lo hacemos? Habría que empezar a trabajar con la definición de la función. O sea, nosotros, ¿qué es lo que conocemos? Conocemos cómo se define nuestra función, que es eso de ahí, y conocemos esto, que es eso de ahí. ¿Sí? Entonces, eso es lo que vamos a reemplazar. Partamos. Y igual raíz de 2x menos 1 partido x menos 3. ¿Cuál es la estrategia para encontrar el recorrido? La estrategia es casi siempre la misma. Decir eso y empezar a despejar, ¿cierto? Empezar a despejar, pero con cuidado. Esperemos que sí, pues, Araneda. La salvación para el viernes. Esperemos que sí. Ya, miren. ¿Qué es lo que uno debería hacer aquí para despejar la x? Partamos por eso. ¿Cuál es la primera operación? Elevar al cuadrado, ¿cierto? Bien, ya, hay un pero, ¿sí? Cuando uno eleva al cuadrado, chiquillos, siempre incorpora soluciones que no lo son. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer siempre que uno eleva en realidad una potencia par? Darse cuenta de que tenemos y igualado a una raíz cuadrada. Entonces, lo que tenemos que hacer, eso mismo. Tenemos que poner una restricción antes de elevar al cuadrado. ¿Por qué? Porque, como les digo, al elevar al cuadrado se incorporan soluciones que no lo son. Ya, entonces, impongamos que i tiene que ser mayor o igual a 0. ¿Por qué? Porque es igual a una raíz. Ya, Letelier dice x distinto de 3. Eso ya lo dicen. ¿Sí? Porque eso es parte. Eso tiene que ver con el dominio.
Ya cuando nosotros calculamos el recorrido, la X no nos interesa. O sea, no nos interesa hasta cierto punto. ¿Sí? Aquí sí nos interesa, pero para efectos del despeje que queremos hacer, no interesa. ¿Ya? ¿Por qué? Porque antes de encontrar el recorrido de una función, siempre nosotros encontramos el dominio. En este caso no lo piden porque lo dan, derechamente. ¿Ya? Recuerden, recorrido nos interesa la y, no la x. Ya, entonces, imponemos que el i tiene que ser mayor o igual a 0. ¿Por qué? Porque el i es igual a una raíz. Y siempre que sea igual a una raíz, algo tiene que ser mayor o igual a 0. ¿Ya? A una raíz de índice par, obvio. Ya, ¿cómo nos queda si elevamos al cuadrado? Nos queda i cuadrado igual a 2x menos 1 partido en x menos 3. ¿Sí? Ya, y después, ¿qué tendríamos que hacer? Empezar a hacer el juego. El juego de despejar la x. Esto es casi como encontrar la inversa. De hecho, por ahí va la cosa. Ya, ¿cómo nos quedaría si queremos despejar? Nos queda xy al cuadrado menos 3y cuadrado igual a 2x menos 1. ¿Qué fue lo que hice en ese paso? Solamente multiplicamos, ¿cierto? Nada más que eso. Y cuadrado por x, ahí está. Y cuadrado por 3, por menos 3, ahí está. Sí, queda subido. Bicho, por si acaso. Ya, eso. Y ahora, sigamos, po. Si queremos despejar la x, tenemos que agrupar todo a un lado. ¿Sí? ¿Cómo nos quedaría? Nos quedaría x y al cuadrado menos 2x. Esas son las cosas que tienen x. Y al otro lado, 3y cuadrado menos 1, ¿cierto? Porque ¿qué fue lo que hicimos? Tomar este, llevarlo a este lado, ahí apareció eso, y después tomar este, llevarlo al otro lado, y ahí apareció ese de ahí, ¿cierto? Hasta ahora nada del otro mundo. ¿Qué faltaría? Eso, ¿cierto? Factorizar por el x. Ya, y ahí estamos casi listos. ¿Por qué? Porque vamos a tener eso. Entonces, preguntas. ¿Qué valores el i no puede tomar? ¿Cierto? No puede ser ni raíz de 2, ni menos raíz de 2. Pero ¿qué dijimos al principio? Está aquí. Exacto, solo el positivo porque impusimos una restricción a la hora de elevar, ¿cierto? Entonces, así. ¿Qué podemos decir del i? El i tiene que ser distinto de raíz de 2. O sea, igual le pueden poner distinto de menos raíz de 2, pero después cuando hagan esto, considerar solo la parte mayor o igual a 0, ahí se va a ir. ¿Sí? Así que el culebreo, justo, se toma solo el positivo porque el negativo de hecho ni siquiera se puede tomar. Miren. Y igual a una raíz no puede ser negativo, ¿ya? Entonces ahí tenemos bastante del recorrido. ¿Qué es lo último que falta? ¿Falta algo o no? ¿Qué les dice su estudio hasta ahora? ¿Hacer tabla no es necesario? No, porque la tabla sería, por ejemplo, si quisiéramos estudiar qué signo tiene algunas cosas, pero no es el caso. Miren, ¿qué dice la definición? El x es un elemento del dominio de la g, ¿sí? ¿Cuál era el dominio de la g? Lo dan.
del menos infinito al 3 unido del 1/2 al más infinito. ¿Sí? Miren, este paso que voy a hacer ahora puede parecer innecesario, ¿eh? Puede parecer innecesario, pero es una forma de comprobar que lo que van haciendo está bien. Ya, ¿qué sabemos del x? Sabemos que está aquí. O sea, el x es mayor que menos 3 o... No, al revés. El x es menor que menos 3 o el x es mayor o igual que 1/2. Insisto, lo que voy a hacer ahora es una forma de comprobar. No es que haya que hacerlo siempre. O sea, igual se puede hacer cuando esto de aquí es un dominio más chico que el maximal. ¿Sí? O sea, si ustedes le sacan el dominio a la función, les va a dar justamente esto. ¿Sí? Pero hay veces en donde trabajan con dominios más chicos y hay que hacer lo que voy a hacer ahora. Por eso lo voy a hacer. No es que haya que hacerlo siempre. Ya, el x menor que 3 o x mayor o igual que 1/2. ¿Qué significa? Significa 3y cuadrado menos 1 y cuadrado menos 2 mayor que menos 3 o eso, no, mayor, es menor o mayor o igual que 1/2. ¿Eso de dónde salió? Ya, ¿cómo identificamos cuando es necesario? Miren, si es que ustedes tienen esto, no, esto, eso de ahí, ¿cuál es el dominio de esa función? O sea, dan un dominio, pero no sabemos si es que es el dominio más grande posible. ¿Sí? Pero uno puede observar de que ya el dominio, miren, tiene que ser algo relacionado con 3 y algo relacionado con 1/2. Ahí habría que hacer tabla de signos, ¿cierto? A la hora de sacar el dominio. Y van a obtener justo eso de ahí. Entonces, cuando ustedes trabajan con el dominio más grande posible de la función, que es el caso, aquí concluiríamos nosotros, en esta parte. Diríamos, el recorrido de la g es del 0 al más infinito, salvo el raíz de 2. Ahí terminaría, ¿sí? En el caso, insisto, en el caso en donde están trabajando con el dominio más grande posible de la función, ¿sí? Ahora, si estuviesen trabajando con un dominio más chico, ahí hay que hacer lo que estoy haciendo ahora, ¿sí? No sé, pues por ejemplo, el profe le da la tontera y no coloca eso y pone del 2 al 3, por decir algo, ¿sí? Que coloque un dominio más chico que el dominio más grande posible, ¿sí? Si es el dominio más grande posible, no es necesario hacer lo que estoy haciendo ahora. El ejercicio, al menos, del recorrido termina ahí. ¿Ya? Ya miren, ¿y qué es lo que vamos a obtener? Vamos a obtener desigualdades que son obvias. ¿Por qué? Porque, insisto, estamos tomando el dominio más grande posible. Entonces vamos a llegar a cosas que son triviales. No vamos a llegar a restricciones más grandes. ¿Sí? Ya, ¿qué pasa si es que vamos agrupando? 3y cuadrado menos 1 y cuadrado menos 2 más 3 menor que 0 o... Sí, fíjense que ahora lo único que estamos haciendo es resolviendo una desigualdad. Como las de cálculo. Así que no es ni una ciencia. ¿Qué se hacía después? Había que sumar las fracciones y ahí armar la tabla, ¿verdad? Nos quedaría 3y cuadrado menos 1 más 3y cuadrado menos 6, ¿cierto? En el numerador. Y en el denominador, y cuadrado menos 2. Y en el otro, 6y cuadrado menos 2 menos y al cuadrado más 2
dividido en todo eso. ¿Sí? Y les vuelvo a repetir, chiquillos, el ejercicio, si es que consideran el dominio más grande posible, termina ahí. Al menos lo del recorrido. Si el dominio es un poquito más chico, hay que hacer lo que estoy haciendo ahora, que es una comprobación adicional para restringir más, en caso que haya que hacerlo. Ya, ¿qué queda? Si es que ustedes suman, ¿qué es lo que nos quedaría? 3 y cuadrado más 3 y cuadrado son 6 y cuadrado menos 7 dividido en y cuadrado menos 2 menor que 0 o 5 y cuadrado dividido en y cuadrado menos 2 mayor o igual a 0. ¿Sí? Porque ese con ese se simplifica. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos dos desigualdades que hay que resolver. Y cuando las resolvamos, vamos a darnos cuenta que el i sigue siendo lo mismo que ya habíamos encontrado. ¿Sí? Esa es la idea. Cuando trabajamos con el dominio más grande, al hacer esto, vamos a llegar a lo mismo que ya teníamos. ¿Sí? Pero si no fuera el dominio más grande, aquí van a salir más restricciones todavía. ¿Vale? Ya, ¿cómo se resuelve eso? Hay que hacer tabla de signos, ¿cierto? Es una desigualdad. Ya, ¿cómo queda la tabla de signos? Primero hay que factorizar. O igual esto va a salir largo. Se nota que es ejercicio de listado. 6 y cuadrado menos 7 sextos dividido en i menos raíz de 2 por i más raíz de 2. Y esto menor que 0. ¿Cómo sabes cuál es el dominio más grande? ¿Alguien lo preguntaron hace rato o no? No haya cachado el chat. ¿Araneda lo hayas preguntado hace rato? ¿O ya lo contesté? Ah, ya, recién. El dominio más grande es con lo que uno hace cuando calcula el dominio. O sea, decir... Mira, ¿qué tiene que pasar acá? Para que la función esté bien definida. Tiene que el 2x menos 1 partido en x menos 3 tiene que ser mayor que eso. Es con lo que uno hace al calcular el dominio. Siempre que uno calcula el dominio, lo está haciendo implícitamente calcular el dominio más grande. ¿Sí? O sea, al intentar resolver esa desigualdad, mira, ¿cuáles son los puntos críticos? Puntos críticos son el 1, o sea, el 1 medio, y el 3, ¿cierto? Ya. El 2x menos 1. ¿Cuándo se hace 0? Ya lo sabemos. Se hace 0 en el 1 medio. Y el otro se hace 0 en el 3. ¿Cómo quedan los signos? Quedarían así, ¿cierto? ¿Y cómo te quedaría el cociente de ambos? Menos con menos queda positivo. 0 dividido algo queda 0. Ah, no es el dominio más grande. Ah, ya, bueno, mejor. Ya, después, positivo con negativo. Negativo. Y positivo dividido algo con 0 es algo no definido. Y positivo con positivo queda positivo. ¿Sí? Ya, ¿cuál sería el dominio? No es el dominio más grande, pensé que sí. ¿Cuáles son los que se admiten? Se admite desde el menos infinito hasta el 1 medio, incluido
Menos infinito hasta el 1/2. Yo creo que este ejercicio tiene un error de tipeo, ¿eh? Pero bueno. Porque no tiene sentido que le hayan puesto eso. Yo creo que era con más. Ahí tiene todo el sentido del mundo como lo escribieron. Ya, menos infinito al 1/2 incluido. Y después, desde el 3, no incluido, porque el 3 hace que se haga 0 el denominador, hasta el más infinito. Sí, confirmado, chiquillos. Este ejercicio tiene un error de tipeo. Esto de aquí debería ser un más 3. Ahí tiene sentido el dominio que pusieron ahí. ¿Vale? Así que díganle a su profe. No, este tiene que ser con más 3 porque así como estaba, por eso está saliendo tan largo, de hecho. Ya, entonces, ese es el dominio. ¿Qué hacemos? Cuéntenme. ¿Prefieren que lo empiece de nuevo o que lo arregle? Es que el ejercicio así como está no va a tener solución bonita. De hecho, ni siquiera. ¿Por qué? Porque ahí está el 3, y el 3 no es parte del dominio. ¿Sí? No sé si se entiende el problema. El problema es que aquí tenía que haber un menos, o sea, un más, para que este dominio tuviera sentido. Cuéntenme, ¿qué quieren hacer? ¿Le ponemos el más y lo empezamos de nuevo? Porque como les digo, ese es error de tipeo. No es que hayan querido poner un ejercicio así. Ya, pongámosle el más, todo de nuevo. Ya, para atrás. Borren todo lo que hemos dicho. No, pero igual sirve, ¿cierto? Sirve para que vayamos soltando la mano. Entonces, pongámosle el más. Borremos todo nomás. Esa es la definición. Si no, porque no íbamos a llegar a nada muy cuerdo que digamos, si es que estábamos trabajando con un dominio que no era. Ya, pongámosle el más. Miren, para que me crean, hagamos el cálculo del dominio con el más, pues ahí se van a dar cuenta de que efectivamente ahí sí cuadra todo. ¿Cómo se calculaba el dominio de una función? Vamos a hacerlo bonito. Dominio de G. Eran los números reales que cumplían ¿qué cosa? Que G de X fuera real. ¿Sí? Esa es la definición de dominio. ¿Sí? Ya, la definición de G la tenemos. De esta. ¿Sí? Tal que la raíz de 2x menos 1 partido en x más 3 tiene que ser un número real. Y aquí viene la pregunta. ¿Cuándo una raíz cuadrada es un número real? Ahí, ¿cierto? Cuando lo que está dentro es un número mayor o igual a 0. ¿Cuándo g de x pertenece a otro conjunto que no sean los números reales? En otros cursos, por ejemplo en el curso de cálculo en varias variables, ahí esto pertenece a Rn, o sea, vectores. O en los que tengan complemento de cálculo, esto va a pertenecer a los complejos. ¿Ya? Pero en este curso son puros números reales, o funciones reales de variable real. ¿Ya? Así que no se compliquen todavía con eso. ¿Vale? Esto de aquí va a cambiar recién en cálculo 3. Ya tiremos para abajo el recorrido si no lo estoy usando todavía. Ya, ahí estaría. Entonces, fíjense, vamos a ir marcando un par de cositas.
para que la raíz sea un número real, lo de adentro tiene que ser mayor o igual a 0, ¿cierto? Esa es una de las restricciones clásicas. Y ahora, resolvamos esa desigualdad. Y ahí va a salir el dominio que nos escribieron. Miren. 2x menos 1. Estoy haciendo la tabla de signos. X más 3. ¿Sí? Ya, ¿cuándo se hace 0 cada una? X más 3 se hace 0 cuando el x vale menos 3, ¿cierto? Y la de arriba se hace 0 cuando el x vale un medio. ¿Cómo se ordenaban? Se ponían acá arriba en orden creciente. O sea, como que estuviéramos graficando una recta real acá arriba. Así como que esto fuera R. Entonces aquí tendríamos el menos 3. Que repito, eso es donde se hace 0. Ese de ahí. Y en el otro lado tendríamos el 1/2. Que es que, ¿dónde se hace 0 quién? El otro factor. Que esto es una tabla de signos nomás. ¿Cómo nos queda la tabla? 0, 0, ¿cierto? ¿Y cómo serían los signos? Para allá más, para acá menos, para allá más y para acá menos. ¿Qué ocurre cuando hacemos la división de signos? ¿Por qué la división de signos? Porque ahí estamos dividiendo esos factores. Entonces, menos dividido menos, positivo. Menos dividido 0 es algo que no está definido, ¿cierto? División por 0 no está definida. Después, negativo dividido positivo es negativo. 0 dividido algo positivo es 0. Y por último, positivo dividido positivo es positivo. Entonces, de aquí, ¿cuál sería el dominio? Queremos que sea mayor o igual a 0. O sea, tenemos que considerar de aquí para allá, sin considerar el menos 3, porque ahí no está definida. Y también de ahí para allá. ¿Sí? ¿Queda claro eso? Eso es una desigualdad, pero de todas formas pregunto si queda claro. Porque aquí es donde estamos mezclando ya conocimientos. Ya, pues, ¿cómo queda? Entonces, quedaría del menos infinito hasta el menos 3 sin incluir, unido, el 1/2 incluido, hasta el más infinito. ¿Sí? Y miren. Ahí sí o no. ¿Se dan cuenta que estaba malo el signo? Eso, no sé, cuesta darse cuenta de repente, pero ahora que estábamos mirándolo nos dimos cuenta. Ya, ahora sí, ¿me creen que estaba malo el signo o no? Con eso, ya que llegamos al dominio que nos dan. Ya, pues, entonces, ahora, antes me preguntaban, ¿cómo sé cuál es el Araneda? Me decía, ¿cómo sé cuál es el dominio más grande? Fíjense que este fue el que nosotros calculamos. Y es justo el que nos dan. Así que efectivamente es el dominio más grande. ¿Ya? Ahora, si me hubiesen puesto, por ejemplo, solo eso, chuta, ahí no es el dominio más grande. Y ahí habría que hacer lo otro que estaba haciendo delante. ¿Sí? Ya, tenemos el dominio. Listo. No lo pedían, pero fue para mostrarles de que el signo estaba malo. Ya, el recorrido. Ahora sí. El proceso es muy parecido a lo que estábamos haciendo. ¿Qué era el recorrido? Números reales que tenían una preimagen en el dominio. ¿Vale? Ya, entonces el i es raíz de 2x menos 1 dividido en x más 3. ¿Sí? Esa era la función.
¿Sí? Para los que se vienen incorporando recién, este ejercicio tenía un error de tipeo. Aquí tenía un menos, pero estaba mal ese menos. Tenía que ser un más, para que tuviera sentido todo lo que estaban preguntando. Ya. Y ahora hay que hacer lo mismo que habíamos dicho al principio. O sea, restringir la i tiene que ser mayor o igual a 0. ¿Por qué? Porque es igual a una raíz cuadrada. ¿Sí? Entonces tiene que ser mayor o igual a 0. ¿Y por qué tenemos que explicitarlo? Porque ahora vamos a elevar al cuadrado. Y cuando se eleva al cuadrado, incorporamos soluciones que no tienen nada que ver. ¿Ya? Entonces, queda i cuadrado, 2x menos 1, x más 3. Estamos despejando la x, así que esta parte la voy a avanzar más o menos rápido porque ya la habíamos hecho con el menos. Multiplicamos el denominador, ¿cierto? Ahí está. Después juntamos todo lo que tenga x a un solo lado. ¿Sí? Ahí está. Tiramos lo que no tenga x al otro. ¿Sí? Este pasó para allá y este pasó para allá, ¿cierto? Después factorizamos por x. Y después dividimos. Listo. ¿Cuál es el recorrido? Dijimos que el i tenía que ser mayor o igual a 0. Y además que le ocurre al i no puede ser ni raíz de 2 ni menos raíz de 2. Pero como estamos considerando solo positivos, porque era igual a una raíz, ¿qué es lo que queda? Queda del 0 al más infinito, salvo la raíz de 2. ¿Sí? Y ahí estaría el recorrido. Como les había dicho hace un rato, si es que están trabajando con un dominio, ya igual esto es rebuscado, pero a veces lo he visto. Si están trabajando con un dominio que no sea el más grande posible, ahí es donde hay que hacer un proceso adicional. ¿Cuál proceso? Este. O sea, en otras palabras, decir, ya, pues aquí está la x. ¿Qué tenía que cumplir la x? Tenía que ser menor que menos 3 o bien tenía que ser mayor o igual que un medio. Este es un proceso que, como les digo, hay que hacer al final, si es que no están trabajando con el dominio más grande. ¿Ya? Pero avancémoslo, para ver qué pasa, para que se den cuenta de que vamos a llegar a algo que es siempre cierto. Pasamos sumando. Y en el otro lado lo mismo. 0 mayor o igual que un medio. ¿Qué fue lo que hice? Tomé este, lo pasé sumando. Y en el otro, ¿qué fue lo que hice? Tomé este y lo pasé sumando también. Si tiene ambos signos menos, ¿ya? Sumamos las fracciones. 3i cuadrado menos 6, ¿cierto? Multiplicamos esos dos. Después, menos... ojo, este menos es... ¿Dónde está? Este menos es de este de acá, porque hay menos menos. Pero si es que lo quieren visualizar mejor, podríamos poner el menos afuera. ¿Sí? Ahí puede ser más bonito de ver. Ya entonces, este por eso da eso de ahí. Menos
3 cuadrado más 1. Dividido en y cuadrado menos 2. Menor que 0. ¿Y qué nos queda en el otro lado? En la otra desigualdad. Eso por eso. Ahí está. Menos. O más. 2 por todo eso. O sea, 6y al cuadrado más 2. Partido y cuadrado menos 2. Y miren lo que va a quedar, para que digan, ah, llegamos a algo obvio. ¿Qué ocurre con los 3 y cuadrado? En la primera. Se simplifican, ¿cierto? ¿Qué es lo que queda como número? Queda menos 7. Un 2 y cuadrado menos 4, ¿dónde? ¿En cuál? ¿En la primera o en la segunda? En el denominador de la segunda inecuación. Ah, sí, tienes razón. Perdón, 2, 4. Ya, no va a afectar mucho, sí, pero sí, tienes razón. ¿Ya? Ya, y miren lo que queda. Y en el otro lado son 7 y cuadrado ya, y fíjense qué pasa con esas desigualdades. Pensémoslo. ¿Dónde estamos trabajando nosotros? Estamos trabajando en esto. ¿Sí? En ese intervalo o en ese conjunto. ¿Qué pasa si es que el i está entre 0 y la raíz de 2? ¿Se cumple alguna de esas dos desigualdades o no? Si el i está entre 0 y raíz de 2, esto de aquí es negativo. Y esto de aquí es positivo o 0. Positivo dividido negativo, negativo. O sea, si estamos en este intervalo, esta se satisface. ¿Sí? Pongámosle numerito. Se satisface la segunda. Y si estamos por sobre raíz de 2, este denominador es... Cualquiera de los dos, si es lo mismo. Es positivo. ¿Sí? Y al ser positivo, esta no se cumple, pero esta sí. Porque esto es positivo y un negativo dividido en positivo es menor que 0. O sea, se satisface la... Pongámosle 1. ¿Sí? Entonces, ¿qué estamos diciendo con eso? ¿Por qué tomo intervalos diferentes? Porque esto de aquí cambia de signo. Es como lo que hacían cuando resolvían la desigualdad. ¿Se acuerdan? Cuando resolvían la desigualdad y para saber el signo, ustedes iban partiendo R. Con los valores absolutos pasaba. ¿Sí? Ahora, si no quieren hacerlo así, ustedes perfectamente pueden resolver esto, unir las dos soluciones y van a llegar a ¿qué cosa? Si las unen. De hecho, quizá eso sea más conveniente. Resolver las dos desigualdades nomás. Llegaría a lo mismo, ¿sí o no? Al resolverla. Les va a quedar que el i tiene que ser del 0 al raíz de 2 unido raíz de 2 al más infinito. Eso es lo que van a sacar por solución.
que es justamente el mismo recorrido. Y a eso es lo que quería llegar, pues chiquillos. Porque, como les decía, si el dominio con el que estás trabajando es el más grande posible, el ejercicio termina aquí. Pero si el dominio fuese algo un poco más chico, hay que hacer todo esto. Porque miren, esto es X y esto es X. ¿Qué pasaba con la X? Tenía que ser un elemento del dominio. Y eso significa que tiene que ser menor que menos 3 o, porque hay una unión, mayor o igual que un medio. Y eso es lo que escribí después, miren. Menor que menos 3 o mayor o igual que un medio. Y cuando resuelven todo eso, si el dominio es el más grande posible, van a llegar al mismo recorrido que ya habían sacado. Si el dominio es algo más chico, van a encontrar un recorrido más chico. ¿Vale? Si estos ejercicios, eso es lo que tienen de malo, que son bien largos, la verdad. Ya, pues ahí está el recorrido. Llegamos a quedar exactamente lo mismo que ya habíamos sacado. El recorrido de la G es del 0 al más infinito, salvo el raíz de 2. ¿Ya? ¿Qué más pedían? Si esto recién era la primera, más encima que como nos dimos cuenta tarde del error de tipeo, tuve que empezar todo de nuevo. ¿Qué más pedían? Se me olvidó. Ya, recorrido, listo. Inyectividad y sobreyectividad. Y después define la inversa de aquellas que son, en caso de no serlo, restringir. Que eso es lo clásico, ¿cierto? Ya, inyectividad. Sigamos. B, inyectividad. ¿Qué tenía que pasar para que una función fuera inyectiva? ¿Se acuerdan? En palabras, no en fórmula. Palabras. Después lo llevamos a fórmula. Aquí lo vamos a escribir con palabras. Una función es inyectiva. Que cada imagen tenga una sola preimagen. Sí, eso, ¿cierto? Que haya solo una preimagen por imagen. Es lo mismo, ¿sí? O sea, en realidad la inyectividad se puede decir de varias formas. Y los dos lo dijeron, de hecho dijeron lo mismo, ¿sí? Pero la inyectividad es eso. Toman dos elementos distintos y tienen que producir dos imágenes distintas. ¿Sí? En realidad, esa es la definición estricta. Ustedes toman dos elementos distintos del dominio y llegan a dos imágenes distintas. ¿Sí? ¿Sí? Para cada par de elementos x1, x2 en el dominio de una función con ambos distintos, se tiene, o implica, si lo quieren decir ya más matemáticamente, que sus imágenes son distintas. ¿Sí? Esa es la definición formal de inyectividad. Ahora, nosotros tenemos una propiedad que conocimos en lógica, que era esta. No sé si se acuerdan. ¿Cómo se llamaba? Esto es solamente para explorar conocimiento. ¿Se acuerdan? Contrarrecíproco. ¿Sí? Ya. Y la gracia de la contrarrecíproca es que tenía el mismo valor de verdad, ¿cierto? Entonces, miren. x1 igual distinto de x2 implica que pasa esto. ¿Cuál sería la contrarrecíproca? Sería no eso, que es la igualdad en realidad, ¿cierto? Implica no eso, que también sería igualdad. Y esto
bueno, divagué un poquito, pero esto es lo que nosotros utilizamos para demostrar si una función es inyectiva o no. ¿Sí? Esa implicancia lógica. Ya, ahora vamos a escribir formal la respuesta, porque esto era, como les digo, contar un poquito de cómo se definían las cosas solamente. Entonces, la respuesta formal sería: sean x1, x2 en el dominio de la función. Todo ejercicio tiene que partir con eso, dándose dos elementos del dominio. ¿Y qué vamos a hacer con esos dos elementos? Vamos a decir esto. Que esos dos elementos tienen la misma imagen. ¿Sí? Entonces, ¿cuál sería el paso 1? La g la conocemos. ¿Cuál era la g? Raíz de 2x1 menos 1 dividido en x1 menos... No, más 3, ¿cierto? ¿Qué fue lo que hice ahí? Lo único que se hizo fue usar la definición de g. Vamos a escribirlo. Vamos a ir argumentando todos los pasitos para que después tengan bien claro lo que se hizo. Entonces aquí, que usamos la definición de la g, ¿cierto? Eso es g de x1. G de x1 es eso. ¿Sí? ¿Cuál sería g de x2? Sería lo mismo, pero con x2. ¿Sí? Ya, sigamos. Las raíces, ¿cómo las eliminamos? Ya sabemos, ¿cierto? Elevando. 2x1 menos 1 dividido en x1 más 3 igual a 2x2 menos 1 dividido en x2 más 3. ¿Sí? Como les digo aquí, lo único que hay que hacer es empezar a hacer operaciones inversas para que se vayan algunas cosas. ¿Qué hacemos después? Los denominadores molestan, ¿cierto? Así que multiplicamos este para allá y ese para allá, ¿cierto? Ya, cuando multiplicamos eso con eso, ¿qué es lo que queda? 2x1 por x2. ¿Qué más? 2x1 por 3, o sea, 6x1. Menos 1 por x2. Queda así. Y menos 1 por 3. Menos 3. Eso queda al multiplicar esto con eso de allá. ¿Qué tendríamos que hacer ahora? Tomar esto y multiplicarlo con lo que está allá, para que nos quede en el otro lado de la igualdad. 2x2 por x1 es 2x1, x2. ¿Qué más queda? 2x2 por 3 son 6x2. ¿Qué más? Menos 1 por x1 menos x1. Y por último, menos 1 por 3 menos 3. Ahí estaría la multiplicación cruzada. ¿Sí? Y ahora, ¿qué hacemos? Fíjense que hay caleta de cosas que se simplifican. Eso se va con eso. El menos 3 se va con ese menos 3. O sea, en definitiva, lo que nos está quedando es solo eso y solo eso de ahí. ¿Qué hacemos ahora? Este lo llevamos allá y este lo llevamos para allá. ¿Sí? ¿Cuánto nos va a quedar si hacemos eso? 6 más 1 son 7. Y si llevamos este para allá, nos van a quedar
también 7. ¿Sí? 7x2. Y ahí está listo. Conclusión. ¿Cuál es la conclusión al hacer eso? Partimos de dos imágenes iguales que sí es inyectiva. Bien, don humilde. Partimos de imágenes iguales y llegamos a que necesariamente el x1 tiene que ser igual al x2. ¿Ya? ¿Y eso qué es lo que significa? Que es inyectiva. ¿Sí? Por ejemplo, si hubiésemos llegado a algo así, ahí no va a ser inyectiva. ¿Por qué? Porque el último paso sería decir x1 es igual a x2 o x1 igual a menos x2. Entonces ahí tendríamos una condición adicional. ¿Sí? Pero a lo que tenemos que llegar es a x1 igual a x2. Y ahí sí va a ser inyectiva. Entonces así, G es inyectiva. ¿Ya? G porque así se llamaba la función, ¿eh? No porque yo le haya puesto un nombre extraño. Ya, eso lo hace si es que va a probar que no es inyectiva, porque por ejemplo, si tú dices, evalúa en 1, evalúa en 2 y te da la misma imagen, ahí no puede ser inyectiva, ¿sí? Eso de dar dos elementos distintos y evaluarlos para que te dé la misma imagen es decir que no es inyectiva, ¿vale? Pero para demostrar inyectividad, parte aquí, vamos a hacerlo, parte ahí y termina acá, ¿ya? ¿Se entiende eso que dije, no? La paridad. La paridad es que ustedes evalúan en x y evalúan en menos x y da lo mismo. ¿Sí? Las funciones pares nunca son inyectivas. Por ejemplo, x cuadrado. Esa es una función par. Si fuera una función a tramos, por ejemplo, ¿valor absoluto nos altera eso o es lo mismo? Que las funciones definidas por tramo, ahí es más larga la inyectividad porque hay que verlo primero en un tramo, después verlo en el otro y después verlo en conjunto. Es más largo. Y la paridad, sí, la paridad sería otra forma de probar que no es inyectiva si es que tú demuestras que es una función par. Sí, pero eso es bien particular, no es algo que uno diga, ah, lo voy a hacer siempre así. Al contrario, que casi nunca va a resultar eso, pero cuando resulta, bien. ¿Sí? Eso de la paridad. Ya, entonces, ¿es inyectiva? Sí. ¿Qué más pedían? Se me olvidó. Mi memoria está súper mala, chiquillos. La edad pasa la cuenta de repente. Miren, en un puro ejercicio ya mostré hoja. Ya, sobreyectividad. Esa es más fácil. ¿Cuándo una función era sobreyectiva? ¿Qué tenía que pasar? ¿Qué tenía que pasar para que fuera? Eso. El codominio de la función tiene que ser igual al recorrido, justamente. ¿Sí? Ya, y en este caso, ¿cuál es el codominio? Ahí está, ¿cierto? Codominios son los reales. ¿Y cuál era el recorrido? Lo sacamos. Ahí está. Ahí está el recorrido. ¿Cuál sería la conclusión? Si el codominio no es igual al recorrido. Sí, se reemplaza cuando hacemos la restricción, pero antes de eso, ¿cuál es la conclusión? Eso mismo, así se restringe. Más Psiquic lo dijo bien, no es sobreyectiva. ¿Ya? ¿Y cómo lo decimos en el papel? Porque acuérdense que igual todo esto tiene puntaje, chiquillos. A pesar de que uno sepa hacer todas las cuentas, los profes igual miran cómo ustedes le entregan las respuestas. ¿Sí? Entonces, como una respuesta bonita sería, por otra parte,
como el codominio de la G es distinto del recorrido de la G, sí, restringir es literalmente forzar eso. O sea, tomar el codominio y achicarlo hasta el recorrido. Eso es restringir. ¿Ya? Bien dicho, turbo. Es eso. Entonces G no es sobreyectiva. ¿Ya? Y eso es todo, ¿ah? Si el codominio no es igual al recorrido, no es sobreyectiva. Y ahora viene lo que decía, varios lo han dicho. Sí, tienes que restringir. Porque miren, piénsenlo así. Cuando la función no es inyectiva, hay que achicar el dominio, ¿cierto? ¿Para qué? Para que salgan todos los valores que están repetidos. Cuando la función no es sobreyectiva, ¿qué hay que hacer? Tomar el codominio y achicarlo hasta el recorrido. ¿Sí? Y así estamos sacando todos los elementos que no tienen preimagen. ¿Vale? Entonces, restringimos dominio para sacar todos los elementos que tienen imagen repetida. Restringimos el codominio para sacar todos los elementos que no tienen preimagen. Eso es lo que estamos haciendo. ¿Sí? Si lo quieren ver con los pulmones, los clásicos diagramitas así. Ahí tenemos una función. Si notaba que no era inyectiva, ¿cómo se restringe ahí? ¿Cómo sé cuáles valores se le hace? Depende del ejercicio. Vamos a ver si es que hacemos otro con eso para enseñar cómo se hace, ¿vale? Porque en este caso no se hizo, porque ya era inyectiva. Miren, aquí puse un ejemplo. Esa función que dibujé, ¿es inyectiva, sí o no? Chuta. ¿Puede ser inyectiva eso que dibujé o no? No, ¿por qué no? Porque hay dos elementos que tienen la misma imagen, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que hace uno? Lo estoy explicando esquemáticamente. Después vamos a hacer un ejercicio de este. ¿Qué es lo que uno hace? Quitar los que tienen imagen repetida. ¿Y esa función puede ser sobreyectiva? Eso es restringirlo. Quitar los elementos que tienen imagen repetida. Lo que dibujé, ¿puede ser sobreyectivo? Miren. Ese no tiene preimagen. O sea, el codominio son esos 4. Pero el recorrido son solamente estos 3. La conclusión, ¿cuál sería? Que no es sobreyectiva. ¿Y qué tendríamos que hacer para que fuera sobreyectiva? Sacar eso. ¿Se entiende? Eso es lo que estamos haciendo. Estamos sacando los que tienen imagen repetida y estamos sacando los que no tienen preimagen. ¿Sí? En este caso, como ya era inyectiva, no tuvimos que sacar nada acá. Pero como no era sobreyectiva, ¿qué es lo que vamos a hacer? El codominio lo vamos a achicar hasta el recorrido. En este esquema sería, de estos 4 puntos, los vamos a achicar hasta estos 3. ¿Sí? Eso sería en el esquema. Entonces, restringamos. La restricción de G esta iba de menos infinito hasta menos 3 sin incluir. Ya, ese era el dominio. ¿Y qué es lo que vamos a poner por codominio para que sea biyectiva? El mismo recorrido. O sea, eso. ¿Sí? Tal que a cada x la asocia g de x. Esto es lo mismo, la fórmula. ¿Sí? Ya, esa función, esa, completita, porque acuérdense que las funciones tienen 3 cosas.
Dominio, codominio y fórmula, ¿cierto? Ahí dimos la función. Esa sí es biyectiva. Ya, y las funciones biyectivas son invertibles, ¿cierto? ¿Sí o no? Esa era la gracia de la biyectividad, que las podíamos invertir. Ahí está, invertible. ¿Y cuál es la inversa? La notación de inversa ya sabemos que es con un menos uno, ¿cierto? ¿Qué le pasa al dominio y al codominio en la inversa? Se cambian, se invierten, ¿cierto? ¿Y por qué se invierten? ¿Alguien lo podría explicar con palabritas? ¿Por qué el dominio y el codominio se invierten cuando calculamos la inversa? No. La inversa, chiquillos, lo que hace es devolver elementos. O sea, miren, en este mismo diagramita, ya, borré esta, ¿cierto? Para que fuera inyectiva y borré esta para que fuera sobreyectiva. Borrémoslas, derechamente, con el borrador. No, mucho. Ahí. Esa es la que tenemos. ¿Sí? ¿Qué es lo que hace la función? La g. La g lo que hace es tomar los elementos A, C y D y los lleva a E, F, G. Y la inversa, ¿qué es lo que hace la inversa? La inversa los devuelve. ¿Sí? O sea, la inversa actúa al revés. Y es por eso de que nosotros tenemos que invertir dominio y recorrido al sacar la inversa, porque la G toma elementos de aquí y los transforma en elementos de acá. ¿Con cuál fórmula? Con esa de ahí. ¿Qué es lo que hace la inversa? En la G restringida no es necesario llamar a esa función con otra letra o símbolo porque es una función diferente de G. Mira, en estricto rigor sí, hay que ponerle otro nombre. Pero más adelante uno ya le pone siempre el mismo porque ya sabe que es una restricción. Pero si ustedes se los piden, cambiarle la letra, no hay problema. ¿Sí? O sea, decir que esto es, por ejemplo, una G. Una G así. ¿Vale? Y no, G' no, porque la prima está guardada para la derivada. ¿Ya? Entonces ahí pueden tener problemas. Mejor no ponerle prima. ¿Sí? Entonces, como les digo, si quieren ya, cambien la letra. En vez de G chica, pongámosle G grande. Si no, no pasa nada con eso. ¿Ya? Y como les decía, la inversa, ¿qué es lo que hace? La G tira elementos para allá. ¿Cómo es para la sobreyectividad? ¿En qué parte, don Humilde? Ah, que la sobreyectividad, lo único que hicimos fue el codominio achicarlo al recorrido. Porque mira, el codominio, ¿dónde está? Codominio de nuestra función es R, mientras que el recorrido que es la antiderivada, dice Tedarix. Ya, entonces pónganle otra letra. ¿Sí? Ya, y el recorrido dio esto. Entonces, ¿qué pasa? Como el codominio y el recorrido no son iguales porque el codominio era R.
¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que uno hace para que sea? Ya sí, G con sombrerito, listo. Para que sea sobreyectiva, estas dos cosas deberían ser iguales. Entonces, ¿cómo las hacemos iguales? El codominio tenemos que achicarlo hasta el recorrido. ¿Sí? Y eso es. La sobreyectividad es ver que el recorrido es igual al codominio. Y si no pasa eso, el codominio se achica hasta el recorrido. ¿Vale? Ya, pongámosle G con sombrerito. Me gustó esa idea. G con sombrerito. G con sombrerito. ¿Ya? Ya, y ahora, última cosa. ¿Cuál sería la fórmula de la inversa? ¿De dónde sacamos la... Getongo, claro. ¿De dónde sacamos la fórmula de la inversa? Sí, se intercambia. Justamente, el culebreo lo dijo exacto como quería decirlo. Cuando nosotros calculamos el recorrido, nosotros ya hicimos el despeje, ¿cierto? Entonces lo único que faltaría hacer es intercambiar la X con la Y, como lo dijo Don Humilde. O sea, cuando nosotros calculamos el recorrido, miren a dónde llegamos. ¿A dónde está? Aquí. A esto. ¿Cierto? Eso fue lo que obtuvimos cuando sacamos el recorrido. Entonces, ¿qué es lo que vamos a poner como fórmula? Va a ser esto mismo, pero intercambiando las letras. O sea, menos 3x cuadrado menos 1 partido x cuadrado menos 2. ¿Qué fue lo que hice? Donde había una y puse una x. Eso es todo. ¿Sí? ¿Queda claro o no? Esa sería la inversa. ¿Alguna pregunta, chiquillos? Con eso. El ejercicio termina ahí. Este. Miren, nos echamos casi una hora en un ejercicio. Vamos a hacer otro a ver si andamos más rápido. Que si se deja ahí como variable independiente no hacen problema. Bueno, entonces si pasa eso, déjenlo con y. Da lo mismo. ¿Sí? En lo personal prefiero dejarlo con X, pero si lo dejan dejar con Y, está bien igual. Si al final la letra es muda, chiquillos, la letra puede ser lo que ustedes quieran. Si alguien le manda un F de ñ o de doble L, no debería estar malo. Solo que quedaría un poco feo, pero malo no está. ¿Ya? Ya, listo. ¿Cuál más? ¿Cuál podríamos hacer ahora? ¿De eso o de otro? Las que igual me mandaron hartos. En verdad. ¿Para qué uso la inversa? Por ahora para nada. ¿Sí? Es solo encontrarla. Pero la inversa sirve para devolverse. O sea, mira, hagámoslo con un numerito. Aquí está la G. ¿Cuánto vale G evaluado en 1? Pensemos en eso. G evaluado en 1. Con un numerito va a quedar súper claro. Quedaría 1 arriba y 2 abajo, ¿cierto? Porque aquí quedaría 1 y aquí quedaría 4, pero en raíz, la raíz de un cuarto es un medio, ¿cierto? Y la inversa lo que hace es, si tú insertas el 1 medio, te va a devolver el 1. Eso es lo que hace la inversa. Y de hecho, veámoslo. Mira, G
inversa evaluada en un medio. ¿Cuánto vale? Vale menos 3 por un cuarto, porque aquí iría el un medio al cuadrado, menos 1, y todo eso dividido en un cuarto menos 2. No me gustan las fracciones, así que amplifiquemos por 4. Quedaría menos 3 menos 4, ¿cierto? Y abajo 1 menos 8. ¿Cuánto vale eso? Menos 7 arriba, menos 7 abajo, eso es 1. Si me mandan alguno con exponencial y logaritmo, sí, le damos, obvio. Todo el rato. Ya, y entonces mira, eso es lo que hace la inversa. La G te tomó el 1 y te entregó el 1 medio. ¿Qué fue lo que hizo la inversa? Le insertaste el 1 medio y te devolvió el 1. Ya, vale, si me mandaron uno con logaritmo, hacemos ese. Y yo creo que ya con eso vamos a estar, ¿eh? Sí, entonces, esa es la gracia de la inversa. Que te devuelve los elementos. Es lo único. ¿Sí? Esto más adelante igual tiene hartas aplicaciones porque, por ejemplo, no sé, pues una función les deforma un cuadrado en un círculo. La inversa, ¿qué es lo que hace? Toma el círculo y les devuelve el cuadrado. ¿Sí? Esas son las cosas que se pueden hacer más adelante. Ya, me mandaron uno con exponencial. A ver. ¿Quién me mandó uno con exponencial? Oh, sí me llegaron caleta de correos. A ver. ¿Cuál tendrá exponencial de todos los que me mandaron? Uno con log, o sea, eso, con log, perdón. ¿Qué me mandaste explícitamente para buscarlo? Porque de verdad que me llegaron hartas cosas. A ver si pillo. Uno de... Ya. Ah, aquí está. Lo voy a anotar porque está escrito también con lápiz. O a ver, lo podré copiar. Sí. Ese. ¿Sí? Ya, este está bien completo, de hecho. Sí, es que no sé, ahí tengo un problema cuando hago el cambio de pantalla, pero ahí se ve. Ya. Primero, el dominio. ¿Hacemos eso? Dominio, hagámoslo completo. ¿Cuál es el problema? Ya, uno, el dominio de f. El f es la función con logaritmo, ¿cierto? Ya, entonces, ¿cómo se define? El dominio de una función, los x en r tales que la función entregue un número real, ¿cierto? Esa es la definición de dominio. Después, la función la conocemos, la dan. Logaritmo en base a un tercio de todo eso. ¿Sí? Después, ¿cuándo el logaritmo está definido? O dicho de otra forma, ¿cuándo el logaritmo entrega un número real? ¿Qué tiene que pasar? El argumento del logaritmo tiene que ser mayor que 0, ¿cierto? Eso mismo. Bien. Ya, pues ahí queda una desigualdad común y corriente. ¿Cuál sería? Sería x menor que 6. ¿Sí o no? O sea, eso sería del menos infinito al 6 sin incluir. Listo.
Después, ¿qué piden? El dominio de la G. Ya, esto va a ser compuesta. Bacán porque me gustan los ejercicios con dominio de compuesta y esas cosas porque son un poquito más elaborados. No tanto como sacar dominios por sí, de una función sola. Ya, dominio de la G. Tiene que pasar eso. Si la base del logaritmo es x, ¿cómo funcionan los casos? Chuta, igual cuando la base tiene variable, no es tan simple, porque la base del logaritmo ya también te entrega una restricción. Sí, entre 0 y 1 es decreciente. Pero por ejemplo, si aquí hubiese una x, de partida la x tiene que ser mayor que 0 y distinta de 1, ¿cierto? Porque así se define el logaritmo, con base positiva distinta de 1. Entonces ahí tendrías que incluir más restricciones, ¿ya? Y claro, si es que es un tercio, el logaritmo es una función decreciente. Si la base es mayor que 1, el logaritmo es creciente. ¿Sí? Eso hay que tenerlo también en cuenta por si acaso. Si es que hubiesen alguna desigualdad, por ejemplo. Ya. ¿Cómo quedaría? Miren, ¿qué cosas tienen que pasar para que esto esté bien definido? Son dos cosas. De partida, el x más 3 tiene que ser mayor o igual a 0, ¿cierto? Y además, 2 raíz de x más 3 tiene que ser también mayor o igual a 0 porque ambos están dentro de la raíz. ¿Sí salió un certamen? Buena. De hecho, está súper, de verdad que está súper buena, me gustó. Ojalá le salga algo parecido. Ya, entonces, esas dos son las cosas que tienen que pasar, ¿cierto? Para que sea, o sea, para encontrar el dominio. Lo que está dentro de esta raíz tiene que ser mayor o igual a 0 y lo que está dentro de la otra raíz también. ¿Sí? ¿Queda claro eso? X más 3 tiene que ser mayor o igual a 0 y 2 raíz de x más 3 también tiene que ser mayor o igual a 0. ¿Sí? Ya. Aquí hay una desigualdad, aquí hay otra desigualdad y cuando hay un i entre medio significa que hay que intersectar. Error de tipeo. A ver, profe, ahí era raíz 2 menos raíz. Era sin multiplicación. Ah, ya. Te entendí. Así. Era un ejercicio cortito. Podría explicarlo si alcanza. Es que me perdí con las dos ecuaciones finales. Ya. Vamos a ver qué alcanzamos a hacer. Ya, entonces es 2 menos. Ya. Pongámosle menos. ¿Cuánto más? Ah, esto era 2 menos. Ahí. ¿Sí? X más 3 sería menor o igual a 4, ¿no? Veamos, no la he resuelto. Pero sí, ¿cierto? Ya, escribámoslo abajo. Ordenado. Ya. Ahí están las dos. Resolvamos ambas. X más 3 mayor o igual a 0 significa que el x es mayor o igual que menos 3, ¿cierto? Y la otra quedaría raíz de x más 3 menor o igual que 2.
que sería tomar este y pasarlo sumando, ¿cierto? Elevamos al cuadrado, x más 3 menor o igual que 4, o sea, el x tiene que ser menor o igual a 1. Y ahí está el dominio, chiquillos. Los números que están entre menos 3 y 1. ¿Sí? Ahí está. Eso es. ¿Ya? Entonces ahí tenemos los dos dominios, de la f y de la g. ¿Qué es lo que piden? Ahí, al principio. Después nos dicen definir si es que existe la compuesta G o F. Entonces, ¿cómo nosotros encontramos primero que todo el dominio de la compuesta? Porque si existe el dominio, listo, ahí se puede componer. ¿Cómo se define el dominio de G o F? Esto no es necesario que se lo aprendan de memoria, chiquillos. Basta con que lo razonen un poquito. Miren. El G o F es lo mismo que G evaluado en F, ¿cierto? Eso es. Entonces, ¿qué es lo que tiene que pasar primero? La X tiene que ser parte de el dominio de la F. Eso es lo primero. X tiene que ser un elemento del dominio de la F. ¿Y qué es lo que tiene que pasar después? Todo esto tiene que ser parte de el dominio de la G. Y ahí está el dominio de la compuesta. Si la compuesta no es nada más que decir, primero tengo que la X tomarla en el dominio de la función que está más adentro. Y después, ¿qué había que hacer? Esto tiene que ser parte del dominio de la G, que fue lo que escribí ahí. ¿Ya? Ahora, reemplacemos. ¿Cuál es el dominio de la F? Ya lo habíamos sacado. ¿Cómo se define la F? Era logaritmo en base a un tercio de 2 menos x tercio, ¿cierto? Y eso tiene que ser parte de el dominio de la G. X pertenece al dominio segundo al que el segundo... Sí, eso mismo que dijiste tú. ¿Sí? Y ahí está el dominio de la compuesta. Obviamente hay que desarrollarlo, pero esa es la forma de escribirlo primero. Después ahora vamos a hacer las cuentas. Ya, ¿esto qué significa? Ya sabemos que significa x menor o igual que 6, ¿cierto? Pongámosle numerito. 1, 2. De 1, x tiene que ser menor o igual, no, menor estricto que 6, ¿cierto? Y de 2, ¿qué tiene que pasar? Menos 3 tiene que ser menor o igual que el logaritmo en base a un tercio de 2 menos x tercios, y esto tiene que ser menor o igual a 1, ¿cierto? Eso significa. Ya, entonces aquí viene la pregunta. ¿Cómo cancelamos el logaritmo en base a un tercio? ¿Cuál es la inversa de esta? Vamos a escribirla ahí al ladito. Eso, ¿cierto? Es un tercio elevado a.
Es una exponencial de base a un tercio, eso es. Ya, ¿y qué pasa si hacemos eso? Acá nos quedaría un tercio elevado a menos 3. Al medio nos quedaría 2 menos x tercios. Y al último nos quedaría un tercio elevado a 1. ¿Y qué pasa con la desigualdad? Esta parte es importante. ¿Qué pasa con la desigualdad, chiquillos? Se mantienen, se dan vuelta. ¿Qué pasa con ellas? Se invierte, bien, ¿cierto? ¿Y por qué se invierte? Porque las exponenciales con base menor que 1 son decrecientes. ¿Sí? Súper bien, eso es. Sí, acuérdense que la gráfica de la exponencial es así, cuando es decreciente. Entonces, ¿qué pasa si evalúan en puntos uno mayor que el otro? Las imágenes son al revés. ¿Sí? La exponencial decreciente, si la evalúan en algo más grande, se hace más chica. Entonces, ¿cómo quedaría? Quedaría para allá. ¿Sí? Ya, ¿qué hacemos ahora? Resolvamos. Si eso, un tercio a la menos 3, ya sabemos cuánto es. Es 27, ¿cierto? ¿Qué vamos a hacer con este 2? Restarlo. ¿Sí? Y aquí estamos casi. ¿Qué nos falta? ¿Cómo despejamos x? Tendríamos que multiplicar por menos 3. Es lo único que falta. Ya, 27 menos 2 son 25. Por menos 3 son menos 75. Al medio queda x y al otro lado queda menos 1 más 6, y menos 1, 5. ¿Y qué pasa con las desigualdades? Estamos multiplicando por un negativo, así que de nuevo, vuelta. ¿Sí? Eso de las desigualdades, chiquillos, no se les puede olvidar. Si aplican funciones que son decrecientes, inmediatamente se da vuelta. En este caso estamos multiplicando nomás, pero en el caso anterior habíamos aplicado una función decreciente. Ahora multiplicamos por un negativo y eso lo da vuelta. Fin. Ya. Conclusión. ¿Cuál es el dominio de la compuesta? De G o F. Es el menos infinito hasta el 6 intersectado con menos 75 al 5. ¿Sí? Entonces, al final, ¿qué es lo que hay que hacer cuando sacamos dominio de compuesta? Sacamos un intervalo, sacamos otro intervalo y después, como hay un talque, tienen que cumplirse ambos. O sea, intersectamos. ¿Ya? ¿Cuánto da esa intersección? Según yo, da eso, porque es un intervalo que está contenido en el otro, ¿cierto? Ya, pues ahí está la compuesta. O sea, al menos el dominio de la compuesta. Y el proceso, a pesar de que es medio engorroso, es siempre el mismo. Que en el dominio de la que está dentro, tal que lo de adentro está en el dominio de la que está más afuera. Fin. Ya, ¿y cómo se define la G o F? Porque eso piden, ¿cierto? Definirlas, en caso que sea posible. ¿Sí? Entonces la G o F iría de su dominio, que es menos 75,5. Y podemos decir que llega a R. ¿Sí? Todavía no nos interesa el recorrido. ¿Y qué es lo que hace? A cada X le asocia G compuesto con F evaluado en X. ¿Qué es lo que hay que hacer?
meter la f dentro de la g. Eso es todo. ¿Cuál era la g? Era... Acá está, miren. La g era raíz de 2 menos raíz de x más 3. ¿Qué habría que hacer? Ahí está la x, ahí está la x. Habría que tomar esto, insertarlo ahí. ¿Y qué es lo que va a pasar? Un poquito más abajo, ahí. Insertarlo ahí. Lo que va a pasar es que se va a reemplazar todo ahí. Y eso es todo. ¿Sí? O sea, nos quedaría raíz de 2 menos raíz de todo eso más 3. ¿Sí? Esa sería la compuesta. Que es la que tengo acá abajo. Raíz de 2 menos raíz de logaritmo en base a un tercio. ¿Así era? Ah, más 3. Eso me faltaba. ¿Ya? Ahí está la compuesta. Preguntas. Lo único que importa en la compuesta es eso, encontrar el dominio y después para la fórmula es meter una dentro de la otra. Nada más. ¿Ya? ¿Queda claro eso, chiquillos, o no? Pregunten. Aprovechen. A todo esto tengo un apunte que hice cuando era alumno, 2014, que ahí hay caleta de estos ejercicios hechos, si es que a alguien le sirve. Era, a ver si me acuerdo el link. Miren, si lo logro, se lo envío al toque. Ah, ya sí, lo pillé. ¿Se los mando al grupo? ¿Les parece? ¿Les mando el PDF? ¿Les tinca o no? Por eso se los mando al grupo de Álgebra 1. ¿O no? Ah, no, ya sé. En la descripción del video, bueno, también lo voy a mandar al grupo. En la descripción del video voy a poner el link para que lo bajen, ¿vale? Ya, ¿qué más? Dice, sabiendo que G es invertible, determine su inversa. Ah, ya, no, eso no tiene ninguna ciencia. ¿Eh? Sabiendo que la G es invertible, lo único que hay que hacer es dar vuelta a eso. O sea, va a ir de R hasta el dominio que nosotros encontramos. Y aquí habría que despejar. Ah, pero eso está malo, ¿ah? Dice, sabiendo que la G es invertible, pero no es invertible. Porque la G es una raíz, entrega valores positivos. Aquí tendría que ser al menos el intervalo 0 para arriba. Así que dice sabiendo que es invertible, pero no lo es. ¿Ya? Así que ojo con eso. Ya, y no, estos dos son lo mismo. Lo mismo que ya hicimos. Determinar la inversa, determinar la inversa. ¿Ya? Porque la GOF ya la definí, está lista. No hay que hacerle nada más. Ahí está. Lo más que habría que hacerle quizás es sacarle el recorrido. ¿Sí? Ya chiquillos, lo siento, pero me tengo que ir. Voy a intentar... Hola Josi, tanto tiempo. ¿Cierto? ¿Por qué no te habías conectado? ¿Ah? Te echamos de menos el otro día en el de cálculo. Ya chiquillos, quedamos ahí. Voy a intentar mañana hacer uno, ¿vale? Para que contestemos más dudas. ¿Les parece? Sí, lo voy a mandar.
Subirlo a YouTube. Ya podría ser, ¿ah? Podría ser subirlo a YouTube. Por ser el primero de Álgebra 1. ¿Vale? Lo que sí lo voy a poner publicidad al medio, ¿ah? Lo voy a poner como... Interrumpo este video para decirles de que se suscriban y toda la cuestión. El grupo... no, pero búscalo en YouTube. Culebreo, ahí va a estar. Ya nomás. Apaño con las papas fritas. Ya. Ya, chiquillos, como les digo, me voy, tengo que hacer, pero mañana voy a tratar de hacer otro stream para que repasemos un poquito más, ¿vale? Así que eso, cuídense, que les vaya bonito con el estudio. Chau, chau.